Jovenel Moise ganó las elecciones presidenciales de su país en primera vuelta el 27 de noviembre de 2016 y asumió el 7 de febrero de 2017, proceso que apenas contó con la participación del 21% de los electores. Desde el año pasado, enfrentaba protestas violentas promovidas por grupos opositores, quienes exigían su salida del poder, alegando que su periodo concluía el 7 de febrero pasado en el entendido de que él mismo se contabilizaba desde el 7 de febrero del 2016, pese a que él tomó posición en 2017. Otra de las situaciones que enfrentaba Jovenel Moise fue el auge de grupos criminales que han tomado el control de gran cantidad del territorio haitiano y que desafiaban las autoridades gubernamentales. Hace varios meses Haití enfrentó bandas criminales que no tienen piedad de nadie, logrando en ocasiones secuestros de cristianos, también matando médicos, policías y demás atrocidades que pudieran existir. Continuación de casos generados en Haití por grupos delincuenciales, tras insistir enérgicamente la salida del presidente Jovenel Moise. El 28 de febrero de 2021, el pueblo se lanzó a las calles en protesta por la muerte de un médico haitiano, que fue ultimado momento en que se resistió a ser secuestrado, mientras los agresores lograron llevarse a su esposa que lo acompañaba. La víctima fue identificada como Ernest Paddy, quien resultó muerto por múltiples disparos que les propinaron los hombres contra quienes se forcejeó. La información fue ofrecida al Caribe por el excónsul general de Haití, Edwin Payson, quien agregó que el pueblo haitiano se lanzó a las calles en repudio a esta ola de violencia y exigiendo respeto a su constitución. Otro caso fue el de la Organización de Médicos Sin Fronteras, la MSF, quien ha denunciado el viernes 29 de mayo del presente mes la insoportable violencia ordinaria que se da en Haití tras ser asesinado uno de sus miembros. Un integrante del Hospital de Traumatología en Tabarrete, en el distrito de Puerto Príncipe, ha sido atacado y alcanzado por un disparo cuando regresaba a su casa después de trabajar durante la noche del martes. Aunque no se mostró oposición a sus agresores, ha informado la MSF en un comunicado. La coordinadora de la organización en Haití, Alain Serim, ha lamentado que el médico ahora sea una víctima más de la violencia crónica que está afectando a toda la sociedad haitiana, que va en aumento desde hace años. El hospital donde trabajó se ocupa de los pacientes con lesiones potencialmente mortales, basándose únicamente en la gravedad de sus necesidades médicas, ha añadido. Otro caso generado en Haití el 1 de julio de 2021, caso de violencia que se le suma, es el caso de un periodista y una activista política que fueron asesinados en Haití, frente a sus casas en medio de un repunte de violencia que se suma a la inestabilidad política que atraviesa el país. Así lo ha trasladado Gazette Haití, que ha precisado que una de las víctimas es el periodista del mismo medio, Radiovisión 2000, Diego Charles, mientras que la activista es María Antoniette de Claire, portavoz del movimiento Matriz Liberación. Un video que circula en las redes sociales mostrando los cuerpos de las dos personas bañados en sangre, mientras las autoridades han informado que la noche del martes en el barrio de Cristo Roy de Puerto Príncipe, hombres armados dispararon desde una motocicleta. Al menos 15 personas fueron asesinadas en la zona en la misma jornada. Otro caso ocurrido el 12 de marzo del año en curso fue un enfrentamiento entre policías y miembros de una presunta pandilla en Villar-de-Dieu, en Haití, que dejó un saldo de varios muertos entre agentes de la policía y antisociales. Algunos vehículos de la policía resultaron quemados, aunque se desconoce el total de víctimas por parte de la pandilla que arremetió a tiros en contra de la uniformada haitiana. Finalizando el martes 6 de julio e iniciando la madrugada del miércoles 7 del presente mes y año, en hora de las 1 de la mañana, se puede observar a través de un video que circula en las redes sociales un grupo de desconocidos fuertemente armados
con armas de distintos calibres, procediendo a atacar la residencia privada del presidente de la República Haitiana, Jovenel Moïse. De esta manera, hirieron de muerte al jefe del Estado, anunció el jefe del gobierno en un comunicado. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado esta madrugada por un comando armado que penetró a su residencia en medio de un intenso tiroteo, confirmaron al día fuentes de seguridad. En la acción fue herida de gravedad su esposa Martine Moïse, cuyo estado de salud aún era confuso. Martine Moïse, esposa del asesinado presidente de Haití, habría recibido las heridas durante el ataque perpetrado en la madrugada a su residencia, confirmó el médico haitiano Hans Lancer, que aseguraba tener información de primera mano. Martine Moïse fue trasladado al Hospital General de Puerto Príncipe, donde recibía atenciones tras el ataque, y posteriormente la primera dama de Haití, Martine Moïse, llegó en un avión ambulancia al aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, al norte de Miami, de Estados Unidos, para ser tratada de las graves heridas que sufrió en el atentado en el que fue asesinado el presidente Jovenel Moïse. El primer ministro de Haití, Claude Joseph, emitió un comunicado en el que confirma que a eso de las 1 de la madrugada, Moïse fue mortalmente herido, mientras que las fuentes de seguridad confirmaron que ya había fallecido. Según informaciones emitidas por algunas entidades de seguridad, que indican que en el comando que atacó a Moïse habían dentro de ellos mercenarios suramericanos, informaciones que no se han confirmado aún. Jovenel Moïse, quien gozaba de sus 53 años de edad al momento de ser asesinado, era un empresario proveniente del distrito rural de Trou du Nord, en el departamento nordeste. Él se dejó en la orfandad a 3 hijos, y tras la situación que se produjo en el vecino país Haití, las autoridades dominicanas han tenido que tomar medidas de seguridad para resguardar el Estado como nuestras fronteras, tras el lamentable caso ocurrido en la madrugada de hoy miércoles. El caso de Haití ha despertado al mundo entero tras las malas noticias de lo que ocurrió allí. Uno de los que lamentó el terrible hecho fue el expresidente de Haití, Michel Martelly, quien dijo que el asesinato del presidente Jovenel Moïse es un duro golpe para Haití y para la democracia haitiana, que lucha por encontrar su camino. Haití se despertó con la noticia del cruel asesinato del presidente Jovenel Moïse. Mantengo a su esposa en mis oraciones y comparto el dolor de su familia, a quien extiendo mis condolencias. Un duro golpe para nuestro país y para la democracia haitiana, que lucha por encontrar su camino, publicó Martelly a través de su cuenta de Twitter. Para Sin Nada que Ocultar, Anderson Castillo.